Ok, bueno, ya son las 8 de la mañana. Buenos días a todos. Hoy vamos a dar inicio a la sesión académica que lleva por nombre Novedades en el tratamiento de la rinitis alérgica. Yo soy la doctora Karen Patricia Chávez Jiménez, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco la asesoría de mi profesora asesora, la doctora Marisela Hernández Robles. Bueno, como manera de introducción, la rinitis alérgica es un trastorno que va a afectar alrededor de 400 millones de personas en todo el mundo y aparte de eso, pues representa una preocupación a nivel mundial, ya que la prevalencia pues ha aumentado a medida de que van pasando los años. Suele ser comórbida también con otras enfermedades como lo que es el asma y conduce a una disminución en la calidad de vida, también a un bajo rendimiento escolar o laboral y esto ha implicado un impacto financiero que ha sido pues significativo en el mundo. Se ha demostrado que esta rinitis alérgica es causada por citocinas TH2 aberrantes altas y los hallazgos recientes sobre la causa de la rinitis alérgica están dirigidos hacia que hay una disrupción o a un deterioro de la integridad de esa barrera epitelial nasal y es causada principalmente por este ingreso de los aeroalérgenos. Los síntomas clásicos de la rinitis alérgica son la rinorrea, el prurito, la congestión nasal y los estornudos. Y estos síntomas van a persistir durante al menos 1 hora al día durante 2 días consecutivos y tiene una característica y es que son reversibles, ya sea con o sin tratamiento. ¿Ok? Estos síntomas también se pueden relacionar o asociar con síntomas oculares que son muy comunes, que van a incluir el prurito, la epífora, el enrojecimiento de los ojos y otros síntomas como prurito en el paladar o incluso la tos, que esta es producida principalmente por la descarga retronasal que se produce. Forma parte de un proceso inflamatorio de tipo sistémico que está asociado con otras enfermedades como asma, la rinosinusitis y aparte la conjuntivitis. En cuanto a la epidemiología, la rinitis alérgica usualmente va a iniciar después de los 2 años de edad. Sin embargo, la prevalencia en la infancia pues aún todavía permanece como desconocida. Va a impactar alrededor de un 10 a un 30% de la población y es más común, se ha visto más común en niños y en adolescentes y esto ha demostrado pues que la prevalencia ha ido en aumento. La prevalencia en los adultos va a variar desde un 3 a un 19% y esta ha sido pues documentada por estudios epidemiológicos en varios países. En Estados Unidos y en países industrializados va a afectar del 10 al 30% de los individuos. En Europa la prevalencia va desde un 17 hasta un 29% y en Turquía va de un 17.5 hasta un 23.1%. En cuanto al sexo, en los pacientes jóvenes se ve más afectado el género masculino y en los pacientes adultos la prevalencia es mayor en las mujeres y que aparte van a residir en áreas urbanas. Los síntomas de esta patología ocurren inicialmente pues antes de los 20 años de edad hasta en un 80% de todas las personas y van a afectar de 1 a 5 niños, de los 2 a los 3 años y hasta un 40% a los 6 años. El 30% restante se va a alcanzar en la adolescencia. La prevalencia de edad en la edad escolar es del 4.35 al 36.3 y en los adultos es de un 8.9 y va hasta un 27.7%. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que tener el antecedente familiar de atopia, o sea, que tenga la predisposición hereditaria a tener alergia, que sea un hijo primogénito, haber nacido durante una temporada de polen o de polinización, que haya mucha contaminación en el lugar en donde nazca este bebé, que sea de género masculino, que haya tenido una exposición materna al humo del cigarrillo, que haya tenido también una exposición a alérgenos interiores, como lo es el ácaro del polvo doméstico, y también que haya tenido el uso temprano de antibióticos, o que se demuestre que haya tenido una IgE sérica mayor de 100 unidades internacionales por mililitro antes de los 6 años de edad. En cuanto a la fisiopatología, como ya les mencioné antes, lo que va a ocurrir es que va a haber una disrupción de ese epitelio nasal que va a permitir la entrada de esos alérgenos a través de las células de oclusión, ¿verdad? Se va a activar las células presentadoras de antígeno, ya sean células dendríticas o macrófagos, y van a producir una respuesta en la activación en las células TD4 que van a activar una respuesta TH2, ¿verdad? Por su consecuente activación de unas células B que van a producir un aumento en la síntesis de la inmunoglobulina E.
Esta se va a unir a mastocitos y basófilos y va a desencadenar una desgranulación de este tipo de células, ocasionando una liberación de mediadores. Va a haber una respuesta a los minutos de liberación de histamina, triptasa, quimasa, heparina, prostaglandinas D2 y leucotrienos, que van a ocasionar una respuesta de fase temprana, ocasionando el edema en la mucosa, la hipersecreción del moco y la estimulación de esos nervios sensoriales. La estimulación de esos nervios sensoriales va a ocasionar los síntomas alérgicos agudos, que son los síntomas característicos que ya mencionamos previamente, que son los estornudos, la rinorrea, la congestión, etcétera. Y también se va a producir una respuesta después de 4 a 6 horas, en la cual va a haber una activación de ciertas citocinas como interleucina 3, 4 y 5, que va a ocasionar una respuesta principalmente de fase tardía, en la cual va a haber una infiltración de células inflamatorias como células T, eosinófilos, basófilos, y van a producir los síntomas alérgicos crónicos, también ocasionando pues prurito, estornudos, congestión, etcétera. Hablando también de la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que la vía aérea es una vía aérea que está unificada y a la larga muchos de estos pacientes pues van a desarrollar asma, y esto tiene que ver por las características similares que tiene el epitelio tanto superior como en la vía inferior. Ok, en condiciones normales pues va a haber una homeostasis de lo que es la respuesta inflamatoria tanto de tipo 1 como de tipo 2. Sin embargo, cuando hay una exposición a un ácaro de polvo doméstico, este va a hacer una liberación de proteasas que va a interrumpir o va, a penetrar las células epiteliales nasales, y va a desencadenar una respuesta o una activación de las células B, en la cual va a haber una sobreproducción de esa IgE, ¿ok? Y adicional a esto se van a activar ciertas alarminas y se va a activar el CD40, que va a desencadenar una activación de esas células dendríticas. Sin embargo, va a haber un bloqueo como tal de esta respuesta por los tioles y va a haber una disminución de esa respuesta de tipo TH1. Por lo tanto, se va a activar también la interleucina 6, que va a desviar esta respuesta TH1 hacia una respuesta TH2, ocasionando liberación de interleucina 4 e interleucina 3. También se ha hablado que esta liberación de estas proteasas del ácaro de polvo doméstico van a inhibir unas sustancias que se encuentran a nivel pulmonar, que son unas proteínas de superficie, que son la A y la D. Estas se encargan principalmente de mantener el aclaramiento pulmonar de estos alérgenos. Entonces, cuando se pierde este equilibrio, lo que va a suceder es que obviamente todo ese aclaramiento pulmonar se va a ver alterado y ese rol de protección se va a encontrar perdido. Por lo tanto, pues van a llegar los alérgenos a la vía respiratoria inferior, ocasionando también las comorbilidades como es el asma. Hasta de un 10 a un 40% de los pacientes que tienen rinitis van a desarrollar asma en algún momento de la enfermedad. En cuanto a la clasificación, de acuerdo a la temporalidad, puede ser estacional si se presenta solamente en ciertas pues, temporadas del año, o puede ser perenne si persiste los 365 días del año. En cuanto a la duración, puede ser intermitente si son menos de 4 días o menos de 4 semanas, ¿ok? Consecutivas. Y puede ser persistente si son más de 4 días y que aparte presente más de 4 semanas consecutivas. Y de acuerdo a la intensidad, va a ser leve si esta enfermedad no afecta la calidad de vida de las personas, o sea, que presenten un sueño normal, que tengan actividades recreativas normales, el ocio, los deportes, que vayan a la escuela y que no tengan repercusiones. Y va a ser moderado grave si hay una afección en la calidad de vida de estos, ¿verdad? Serían todos los datos contrarios a los que les acabo de mencionar. En cuanto al diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es hacer una historia clínica. Entonces, que los pacientes presenten los síntomas característicos de la rinitis, o sea, los estornudos, la rinorrea, la congestión y el prurito nasal, y que aparte de eso, pues pueden presentar otro tipo de síntomas, como es la tos por la descarga retronasal que se produce, y pueden llegar a presentar pues los síntomas oculares. Tenemos que realizar un adecuado examen físico, realizar una rinoscopía, ya sea anterior o por medio de una endoscopía nasal, en la cual vamos a observar la coloración de la mucosa, la morfología de los cornetes o si hay presencia de pólipos. Y aparte de eso, vamos a realizar pruebas ya sea in vivo o in vitro, en la cual se pueden realizar pruebas de punción cutánea intradérmicas o una detección de la IgE sérica en suero. Sin embargo, pues las pruebas cutáneas se consideran más sensibles y pues son más accesibles, sobre todo pues para los pacientes en cuanto a costos.
Los signos característicos de esta enfermedad es el saludo alérgico, que se produce principalmente por el frotamiento pues, excesivo por el prurito, que va a ocasionar que los pacientes presenten surcos nasales, ¿ok? Y aparte van a presentar pliegues de Denny-Morgan, tienen las ojeras alérgicas ocasionadas por la afección en la calidad del sueño, pueden presentar hipertrofia de cornetes, la mucosa nasal la vamos a encontrar pálida y aparte van a presentar muecas o espasmos faciales. En cuanto a la carga de enfermedad, estos pacientes van a presentar dificultades en la concentración, trastornos del sueño que les va a ocasionar una posterior depresión o ansiedad, limitación en el trabajo, en la vida personal, aumento en la sed, deterioro en la calidad de la vida de ellos, van a estar siempre con fatiga e irritables, van a presentar somnolencia diurna que va a afectar las tareas físicas, psicológicas y sociales. Y en este estudio en el cual midieron el efecto de la calidad de vida de pacientes que tenían rinitis alérgica, comparado con un grupo control que era previamente pues sano, vieron que pues obviamente todos estos pacientes presentaban pues más prurito, síntomas nasales como congestión, prurito, estornudos, rinorrea, ¿verdad? Síntomas oculares, que se encontraban muy fatigados, que tenían un aumento en la sed y que se encontraban muy irritables, comparado con una persona pues sana. En cuanto al tratamiento, lo principal que debemos hacer es la comunicación con el paciente. Siempre la combinación de farmacoterapias basadas en la gravedad y los tipos de enfermedad y la comunicación con los pacientes van a mejorar esta satisfacción y la calidad de vida de ellos. Lo otro que debemos hacer es una orientación hacia la eliminación de los alérgenos, incluidas la humedad, el polen y pues ciertas recomendaciones para evitar las mascotas. En cuanto a la farmacoterapia, utilización de antihistamínicos no sedantes y también los corticosteroides intranasales o los combinados de corticosteroides intranasales con los antihistamínicos intranasales, sobre todo para aquellos pacientes que tengan enfermedad de moderada a grave. Y la inmunoterapia específica, que es el único tratamiento que verdaderamente va a llegar a modificar el curso de la enfermedad, en la cual los mastocitos locales van a disminuir, se altera ese equilibrio TH1, TH2 y las células T reguladoras van a aumentar. La elección del tratamiento va a depender siempre de varios factores, dentro de los cuales encontramos los recursos que pueda llegar a presentar ese paciente, los síntomas prominentes y las multimorbilidades que también presenten, preferencias de la edad del paciente, ¿verdad? No es lo mismo tratar un paciente adulto mayor que un paciente que sea, por ejemplo, un niño, los efectos sobre el sueño y la productividad laboral, el tratamiento actual que ya lleva el paciente previamente y el que nosotros le vamos a dejar o la respuesta al tratamiento que haya tenido y también la eficacia y la seguridad de estos tipos de tratamientos. Entonces siempre vamos a retirar los alérgenos o la evitación de los alérgenos, utilización de antihistamínicos orales, los corticosteroides intranasales, la combinación de esos corticosteroides con los antihistamínicos nasales, antagonistas del receptor de leucotrieno y la inmunoterapia. En cuanto a la eliminación y esta evitación de los alérgenos, aquí les quise colocar unas recomendaciones que son de las guías japonesas, en las cuales ellos indican para la eliminación del ácaro de polvo doméstico, siempre recopilar la información del polen. O sea, es importante siempre orientar a los pacientes a que descarguen dispositivos o en sus dispositivos móviles ciertas aplicaciones en las cuales tengan acceso fácil a condiciones del clima o del medio ambiente, ¿ok? Sobre todo los pacientes alérgicos. Quedarse en casa durante periodos de gran dispersión de polen, cerrar todas las puertas y las ventanas cuando hayan grandes dispersiones de ese polen. Al salir durante el periodo de gran dispersión, siempre que deban utilizar una mascarilla o protección ocular. Ya sabemos que los alérgenos pues entran principalmente por mucosas y por piel. Y al salir evitar utilizar abrigos de lana. Al llegar a casa siempre hay que sacudirse todo el polvo de la ropa que lleven a la calle, lavarse la cara, hacer gárgaras y sonarse la nariz, limpiar los cuartos frecuentemente, dejar de tener mascotas si es posible. A veces pues esto no es como tan accesible para ciertas familias, mantener las mascotas siempre al aire libre, o sea, no dentro del hogar o no dentro del dormitorio, limpiar las mascotas y los entornos, siempre cambiar las alfombras por piso, que sea fácil de limpiar, que sea fácil de aspirar, mejorar la ventilación y limpiar las habitaciones. Estas son otras recomendaciones de la guía de la ARIA, en las cuales ellos los dividen en recomendaciones de bajo costo, mediano costo
elevado costo y las que no son recomendadas. ¿Ok? Dentro de las que son de bajo costo para el ácaro del polvo, pues ventilar a diario. La recámara tiene que ser austera, o sea, siempre que tenga las paredes que sean lisas. Se prefiere utilizar un cobertor sobre cobijas que sean peludas o de peluche. Lavar la ropa de cama una vez a la semana y evitar pues todos los tipos de peluche que se puedan almacenar dentro de la habitación. Para los hongos que se encuentran tanto intradomiciliarios como extradomiciliarios, evitar los lugares húmedos, por ejemplo, lo que es el sótano, permanecer dentro, extradomiciliario, permanecer en la casa después de las tormentas o también evitar las actividades como por ejemplo el deporte al aire libre cuando haya mucho calor y que haya mucho viento. Y para la eliminación de la caspa del animal, ya sean gatos o perros o caballos, etcétera, siempre se deben de bañar a los animales una vez a la semana como mínimo, evitar las mascotas dentro de la casa y también evitar visitar casas que tengan mascotas. Las que son de mediano costo, utilizar ciertas fundas anti el colchón y la almohada, se recomiendan fundas que tengan el poro menor a 6 micras, evitar las cortinas que sean gruesas, que sean más bien delgadas, que se puedan lavar fácilmente, realizar un buen aseo y eliminar todo lo que sean libreros o jugueteros, sacar el cobertor y el colchón regularmente al sol y también pues para ventilarlo y secarlo bien. Se pueden utilizar pinturas antihongos y los factores desencadenantes, por ejemplo, la sal de sílica. Y hay medidas que tienen un elevado costo, lo que es como eliminar las alfombras, utilizar filtros de alta eficiencia, ¿verdad? Evitar las humedades y también impermeabilizar pues casi que toda la casa. Y lo que no está recomendado es el uso de acaricidas, ya que pues se ha demostrado que no tiene como mucha eficacia. En cuanto al dormitorio, se debe de cubrir el colchón con un plástico o tejido que sea fino. Siempre cubrir todas las almohadas y los edredones con tela fina. Las almohadillas del colchón, las sábanas y todas las mantas deben ser adecuadas siempre para lavarse, ya saben, de 1 a 2 semanas. Se va a retirar la alfombra y los filtros de alta eficiencia que eliminan el 99.7 de partículas de hasta 1.1 micras. La limpieza debe hacerse siempre sin barrer, utilizando aspiradoras que tengan filtros EPA o que tengan bolsas de doble grosor. Lo que ya les había comentado de las fundas tejidas, que tengan un poro de 6 micras y el aseo debe realizarse con agua caliente mayor a 55 grados. Para la evitación de los alérgenos, principalmente de la mascota, si ya se ha demostrado una relación causal, o sea que ya tengamos algo confirmatorio que sea el animalito que lo esté desencadenando, esto a veces pues es imposible porque va a causar un impacto emocional en las familias. Y aparte hay alérgenos de los animales en ambientes en los que incluso los animales pues no están presentes, por ejemplo en el gato. Se describe que los niveles de los alérgenos del gato requieren unas 12 a 16 semanas incluso después de haber sacado el gato de la casa. En cuanto a las medidas para reducir los alérgenos de este gato, se van a reducir los reservorios, por ejemplo, como son las alfombras o como son los sofás. Se deben de utilizar aspiradoras con un sistema de eliminación que sea eficaz, utilizando los filtros de EPA y aparte se debe de bañar al gato semanalmente. Bueno, vamos a hablar un poquito del manejo farmacológico. Ya les había mencionado que hay ciertos medicamentos enfocados en la disminución sobre todo de los síntomas, dirigidos principalmente hacia la rinorrea, los estornudos, el prurito, la congestión, los síntomas oculares y el inicio de acción que tiene cada uno de ellos. Los antihistamínicos orales con un inicio de acción de 1 a 3 horas van a ser efectivos sobre todo para la rinorrea y los estornudos y en menor proporción para el prurito nasal, la congestión y los síntomas oculares. Los intranasales, igual antihistamínicos H1, van a actuar igual para la rinorrea, los estornudos y en menor proporción para el prurito y la congestión nasal, ¿ok? Los oculares pues solamente tienen acción sobre los síntomas oculares y tienen un inicio de acción a los 15 minutos y los esteroides nasal, que son la piedra angular del tratamiento de la rinitis alérgica, estos van a actuar sobre la rinorrea, los estornudos, el prurito, la congestión y aparte los síntomas oculares. Sin embargo, el inicio de acción de estos es un poco más retardado, de 6 hasta 48 horas. Y el combinado de esteroides intranasales con antihistamínicos intranasales son un poco más potentes hacia los síntomas como la rinorrea, congestión, estornudos y el inicio de acción es más rápido.
de 10 a 60 minutos, ¿ok? También tenemos descongestionantes nasales, pero estos solamente van a ayudar pues a la descongestión. Las cromonas intranasales, las cromonas oculares, y también tenemos agentes anticolinérgicos intranasales que solamente van a disminuir lo que es la rinorrea, y estos tienen un inicio de acción a la hora. Se utilizan, más adelante lo voy a mencionar, pero para pacientes que presentan, por ejemplo, rinitis senil. Bueno, aquí también les quise colocar el inicio de acción de ciertos medicamentos. Quizás estos medicamentos no los tenemos disponibles todos en México, ¿verdad? Pero dentro de los que podemos llegar o que pueden ser como más conocidos, por ejemplo, la celastina, que es un antihistamínico en spray nasal, tiene un inicio de acción a los 5 minutos. La fluticasona con acelastina, que más conocido como el dimista, tiene un inicio de acción a los 5 minutos, ¿verdad? La fluticasona con antihistamínico oral, como es la loratadina, a los 160 minutos. Y otros también, por ejemplo, como la budesonida con acelastina, que sería el Dirnelit, a los 20 minutos ya tenemos un inicio de acción. Los antihistamínicos de tipo oral, como por ejemplo la levocetiricina o la loratadina, el inicio de acción es más lento, si lo daríamos solos, a los 45 y 60 minutos, y quizás de los antihistamínicos el que tiene un inicio de acción más rápido sería la rupatadina, que actúa a los 15 minutos. Sin embargo, pues estos medicamentos no son inocuos, ¿verdad? Tienen muchos efectos adversos, dentro de los cuales, por ejemplo, los antihistamínicos de primera generación van a producir sueño porque van a atravesar esa barrera hematoencefálica, y también tienen síntomas anticolinérgicos, como por ejemplo van a producir boca seca, retención urinaria, glaucoma. Y tenemos antihistamínicos de segunda generación que van a producir desórdenes hepáticos o síntomas gastrointestinales, sueño. Los estabilizadores orales de los mastocitos, como desórdenes hepáticos, síntomas gastrointestinales, pueden llegar a ocasionar rash. Antagonistas del receptor de leucotrieno producen leucopenia, trombocitopenia, también desórdenes hepáticos. Antagonistas del receptor de los tromboxanos A2 y de la prostaglandina A2, que van a producir una tendencia hacia el sangrado, desórdenes hepáticos, ¿ok? Los corticosteroides orales, que estos van a producir una insuficiencia adrenocortical, pueden producir síndrome de Cushing y aparte también ocasionar glaucoma. Están contraindicados sobre todo en aquellos pacientes que tengan una infección activa, que tengan hipertensión arterial, diabetes o que tengan pues glaucoma. Los esteroides nasales van a producir una irritación nasal, una sequedad en la nariz, y pueden llegar a ocasionar epistaxis. Y los estabilizadores de los mastocitos, sobre todo a nivel de spray nasales, van a producir irritación y sueño solamente en algunos agentes. Y los vasoconstrictores, que su principal efecto es el efecto de rebote. Bueno, en cuanto a los antihistamínicos orales, ya sabemos que la histamina es uno de los principales mediadores que están involucrados en la rinitis alérgica. Actualmente se reconocen 3 receptores de histamina. Sin embargo, el receptor que está más involucrado en la fisiopatología de la rinitis alérgica son los receptores H1. Y los antagonistas de esos receptores H1 pues van a reducir la expresión clínica de esos síntomas, como son la rinorrea, los estornudos, el prurito. Sin embargo, pues el efecto hacia la congestión pues no es tan efectivo. En cuanto a los antihistamínicos H1 de primera generación, estos tienen muchos efectos secundarios asociados con el sistema nervioso central, ya que van a ocasionar sedación y tienen muchos efectos anticolinérgicos, como por ejemplo son la boca seca, los ojos secos, la retención urinaria, y también van a producir constipación. Estos efectos adversos se explican en muchas ocasiones porque ellos no solamente van a actuar sobre este tipo de receptores, sino que van a actuar sobre otros receptores que se encuentran en otras partes del organismo, y también tienen otro efecto adverso, y es que cruzan la barrera hematoencefálica. Y los antihistamínicos H1 de segunda generación, estos son la primera línea preferida para el tratamiento de la rinitis alérgica, ya que tienen un mejor perfil de seguridad. Estos no cruzan la barrera hematocefálica, ya que tienen una menor lipofilia. Sin embargo, pues algunos agentes pueden llegar a atravesar el sistema nervioso central, y esto va a depender mucho de la dosis con la cual se utilice. Son altamente selectivos para los receptores H1, por lo tanto, pues no van a tener como más actividad anticolinérgica. Aquí les quise colocar una tablita de los antihistamínicos en los cuales se consideran no sedantes, cuáles son
cuáles son menos sedantes y cuáles son pues los que son casi que súper sedantes. Dosis de bilastina, o sea, los más seguros serían bilastina y la fexofenadina y también las gotas de olopatadina. Se describe incluso que estos antihistamínicos pueden ser muy seguros, sobre todo para pacientes que tienen profesiones de alto riesgo, o sea, por ejemplo, pilotos que llegan a presentar rinitis alérgica son como los más indicados para uso en ellos. Los antihistamínicos que son menos sedantes también incluimos también la loratadina, la cetiricina, la acelastina, ¿verdad? La evastina. Sin embargo, tenemos que tener mucha precaución con las dosis porque, por ejemplo, a dosis de 20 miligramos ya incluso llega a atravesar un poco la barrera hematoencefálica y puede ser dentro de los que consideramos menos sedantes. Y de los que encontramos que son más sedantes son el ketotifeno y la clorfenamina. ¿Ok? Entonces, en esta tablita básicamente describe lo mismo, la fexofenadina y la bilastina son súper seguros, no van a penetrar la barrera hematoencefálica, los que son menos sedantes y los que son muy sedantes serían la difenidramina y el ketotifeno. Aquí también les quise colocar sobre todo la edad de licencia y la formulación de ciertos antihistamínicos, sobre todo en dosis pediátricas, ya que muchas veces, pues a veces tenemos dudas en cuanto a partir de qué edad podemos indicarlos en los niños. Lo que sería la cetiricina, la levocetiricina, la desloratadina y la fexofenadina están indicados a partir de los 6 meses. Y la loratadina a partir de los 2 años, junto con la evastina y la rupatadina. Y la bilastina sí está indicada a partir de los 6. En cuanto a los antihistamínicos intranasales, tienen muchas ventajas y es que tienen propiedades, o bueno, son estabilizadores de los mastocitos y aparte tienen muchas propiedades antiinflamatorias. Van a reducir la concentración de ciertos leucocitos, de ciertas citocinas y el factor activador de plaquetas. Son eficaces y tienen un inicio de acción que es muy rápido y mejoran los síntomas nasales, ya que tienen un modelo de acción complejo que también involucra la parte antiinflamatoria. Sin embargo, tienen unas desventajas y es que la obstrucción nasal pues no se alivia de forma inmediata porque pueden actuar o tienen un efecto antisimpático. Tienen un sabor amargo y van a producir sedación y aparte están indicados en niños mayores de 6 años. En cuanto a los corticoides intranasales, esta es la terapia pues más eficaz para los síntomas de moderados a graves y han demostrado ser eficaces tanto para síntomas nasales como para síntomas oculares, sobre todo lo que es la fluticasona y la mometasona. Mejora en los pacientes la obstrucción nasal y también son efectivos para síntomas leves en rinitis alérgica. Sin embargo, se ha demostrado que el uso regular pues tiene mayores beneficios, ya que estos van a actuar en forma de depósito, disminuyen la puntuación total de síntomas nasales y van a ayudar en la mejoría de la calidad de vida de los pacientes. Como efectos adversos ocasionan irritación, pueden ocasionar sequedad nasal, pueden producir epistaxis y aparte puede llegar a ocurrir perforación septal. Esto tiene mucho que ver con la forma o la técnica de aplicación. Sin embargo, estos efectos adversos son raros, pero pueden llegar a ser muy graves. Están indicados en niños mayores de 2 años. El combinado intranasal es muy eficaz, sobre todo para los síntomas oculares, ya que va a suprimir ese reflejo nasococlear. Sin embargo, no son tan efectivos, sobre todo para la congestión nasal. El inicio de acción es mucho más rápido en comparación con utilizar solamente un esteroide intranasal solo. Y en ocasiones, pues puede llegar a presentar una pobre adherencia por los pacientes, ya que tiene un sabor amargo. En cuanto a la técnica correcta de aplicación de estos dispositivos, la recomendación es que siempre le indiquemos a los pacientes limpiarse la nariz, ya sea con medio de un pañuelo o por medio de aseos nasales con agua salina, ¿verdad? La posición de la cabeza tiene que estar el paciente más o menos erguido. La introducción del dispositivo siempre debe hacerse con la mano contralateral a la fosa nasal a la que se va a introducir, ¿ok? Y siempre apuntando hacia el ala de la nariz o hacia el epitelio ciliar. En cuanto a la forma de la inserción, no es solamente como decirle que se introduzca la punta en, en la parte como inicial de la nariz, sino que más o menos tienen que alcanzar a llegar hacia el cornete medio,
¿ok? Y siempre que el paciente vaya a hacer el disparo, se debe ocluir la fosa contralateral a la cual se va a hacer el disparo. Después de que se da el disparo, estos pacientes van a realizar una inhalación por medio de la nariz y van a realizar exhalación a través de la boca, ¿ok? En el momento en que ese flujo de aire se introduce por la fosa nasal, se supone que todas las partículas se van a distribuir desde el cornete inferior hacia el medio y al superior, y la fuerza con la cual se aplica el dispositivo va a concentrar estas partículas principalmente en el cornete inferior y el medio, que es donde necesitamos que se haga pues el mecanismo de acción. En cuanto al hipratropio intranasal, este es un anticolinérgico intranasal que va a proporcionar un alivio significativo en la gravedad y la duración de la rinorrea. Está indicado principalmente en la rinitis de tipo senil o en la rinitis mixta. El efecto principal secundario pues es que va a ocasionar una epistaxis en la nariz y la evidencia hacia el uso de, por ejemplo, de los síntomas de congestión nasal o de goteo postnasal y los síntomas de estornudos aún es limitada. Y el cromoglicato es un estabilizador de los mastocitos, es eficaz comparado con placebo en cuanto al tratamiento de la rinitis alérgica. Sin embargo, se ha visto que tiene una mayor eficacia en la rinitis alérgica estacional comparada con la perenne. Su eficacia va a aumentar en cuanto el paciente tenga mayores dosis mayor frecuencia de dosificación, más de 4 veces al día. Uno de los efectos adversos, o bueno, de las, sí, como de los, sí, efectos, bueno, desventajas es que va a tener una pobre adherencia por los pacientes y va a producir irritación, ardor, estornudos, epistaxis y también tiene un sabor desagradable. Los descongestionantes, estos van a estimular a los receptores alfa-adrenérgicos que van a conducir a una vasoconstricción de los vasos sanguíneos, ya sea de la mucosa nasal o de los senos paranasales o del tracto respiratorio superior. Y estos van a actuar a través de la mucosa que se encuentra edematosa y también se pueden administrar tanto por vía nasal o se pueden administrar también por vía tópica. El inicio de acción es rápido y tiene una duración más o menos de aproximadamente 12 horas. Sin embargo, tienen muchos efectos adversos como es la sequedad de la mucosa, la cefalea, pueden producir hipertensión arterial, insomnio, mareo, náuseas, vómitos y pueden hacer que sangre la nariz. Otro efecto adverso también es que el uso prolongado de estos medicamentos, alrededor de más de 10 días, puede ocasionar rinitis medicamentosa. El Montelukast se puede utilizar en adultos y niños mayores de 2 años y la evidencia reciente también ha sugerido que son muchísimo más efectivos cuando se utilizan con antihistamínicos orales. Sin embargo, tienen efectos adversos como las alucinaciones, la agitación o incluso los pacientes pueden llegar a suicidarse. Se debe reservar siempre para pacientes que no toleren la terapia convencional o que no responden a otras opciones de tratamiento. Y los corticosteroides orales solamente los debemos utilizar en casos excepcionales, ya que tienen muchos efectos adversos de forma sistémica que van a superar los beneficios que nos pueden proporcionar. Solamente se deben de utilizar como último recurso y ciclos cortos y son efectivos en pacientes que tienen rinitis medicamentosa o rinosinusitis con poliposis nasal o pacientes que llegan a presentar congestión severa. Cuanto a los aseos nasales, se ha demostrado muchos beneficios de la realización de estos. Principalmente van a mejorar los síntomas nasales, tienen una reducción más rápida de los síntomas o de los episodios de rinitis alérgica, van a disminuir las complicaciones y la recaída en estos pacientes, van a disminuir el uso de medicamentos adicionales y es el mejor tratamiento en vez de no realizarlos, ¿verdad? Y son de muy bajo costo. También se han estudiado ciertos medicamentos adicionales que se le agregan a estos dispositivos que van a ayudar a una mejoría más rápida o más significativa en los pacientes. Por ejemplo, el xilitol va a promover la concentración del óxido nítrico a nivel epitelial y funciona como antimicrobiano y como antiinflamatorio. El dexpantenol también tiene un efecto antioxidante y va a promover esa diferenciación de tipo celular. Y el ácido hialurónico disminuye el número de neutrófilos en la mucosa nasal. También es bien tolerado y pues no tiene muchos efectos adversos. Otro estudio en el que comparaban las diferentes soluciones salinas, ya sea la solución salina convencional y el agua de mar en diferentes concentraciones, encontraron
que las soluciones hipertónicas, sobre todo las que son mayores al 3%, van a afectar la función de esa barrera y también van a afectar el movimiento de los cilios de la nariz en comparación con la solución salina convencional. Entonces encontraron que el agua de mar isotónica promovía una reepitelización de forma más rápida en los tejidos después de haber tenido una lesión mecánica. Es por esto que siempre debemos evitar soluciones que tengan cloruro de sodio mayor al 3% para evitar irritación local o algunos otros efectos adversos. En cuanto a la inmunoterapia con los alérgenos, ya sabemos que es un tratamiento que tiene muchos beneficios modificadores y preventivos que no se va a compartir con otras terapias que ya hemos mencionado, sobre todo para el tratamiento de ciertas enfermedades alérgicas. Se ha demostrado que es seguro y que también es eficaz en los niños y que va a modificar el curso de la enfermedad. Tenemos diferentes tipos de inmunoterapia, como es la subcutánea, la sublingual, la intralinfática, epicutánea y la nasal local. En cuanto al mecanismo de acción de la inmunoterapia con los alérgenos, ya sabemos que los alérgenos van a hacer una activación de las células dendríticas que van a desencadenar una respuesta TH2 en la cual se van a liberar ciertas citocinas, como son la 4, la 13, la 5, y esto va a desencadenar una activación de los eosinófilos y de los basófilos, ¿ok? Con la inmunoterapia con alérgenos, lo que va a suceder es que se van a activar las células dendríticas reguladoras, las células B y las células T, y esto va a hacer un aumento en la interleucina 10, en la 35, el factor de crecimiento transformante beta, y van a aumentar los niveles de IgG4, los niveles de IgA, van a disminuir la producción de la IgE, y esto va a hacer una disminución como tal en los mastocitos. En cuanto a la inmunoterapia subcutánea, se van a inyectar alérgenos de forma subcutánea, y esta implica la titulación en dosis creciente, aplicación de inmunoterapia una vez a la semana, que es la fase de inducción, y va a ser seguida de inyecciones a dosis de mantenimiento. En la bibliografía encontré que ellos aplicaban a intervalos de 4 a 8 semanas, aquí en el centro la aplicamos esto cada 2 semanas, y se va a llevar durante un periodo de 3 a 5 años. Se pueden también utilizar esquemas de clúster o de precipitación para alcanzar el mantenimiento más rápido. Sin embargo, a veces estos esquemas de clúster pueden tener efectos sobre los pacientes en cuanto a efectos adversos, ¿verdad? O reacciones. Los efectos adversos locales incluyen el edema, el eritema y el prurito en la zona de aplicación. Y en cuanto a la inmunoterapia sublingual, se van a aplicar alérgenos de forma sublingual. Hay 5 tabletas que han sido autorizadas hasta el momento para el tratamiento de la rinoconjuntivitis alérgica, dentro de las cuales incluyen el ácaro de polvo doméstico, la ambrosía o el zacate timothy. La FDA aún no ha aprobado como tal ninguna inmunoterapia sublingual en forma de gotas y se administran diariamente debajo de la lengua. Estos se han demostrado que tienen mayor seguridad que la inmunoterapia subcutánea, sin embargo, pues es menos eficaz. En la inmunoterapia intralinfática se va a hacer una inyección directa sobre los ganglios linfáticos y tiene una ventaja, y es que se va a reducir el número de aplicaciones en el tratamiento y la duración de la terapia. Solamente se necesitan 3 inyecciones aplicadas directamente sobre el ganglio linfático bajo una guía de ultrasonido con un mes de diferencia. El inconveniente es que se tiene que realizar por personal capacitado y principalmente esto guiado por ultrasonido. En cuanto a la inmunoterapia nasal tópica, esta es beneficiosa sobre todo en pacientes que tienen rinitis en un estudio que se hizo en los últimos 40 años. Sin embargo, pues esta no es muy aceptada por los pacientes, ya que tiene muchos efectos adversos a nivel local. No se recomienda en el uso clínico en estos momentos, solamente está como en investigación o se utiliza para fines investigativos. La inmunoterapia epicutánea implica la aplicación de los alérgenos directamente sobre la piel y va a activar actúa sobre las células presentes en la piel con aplicación repetida de la misma. El foco de esta inmunoterapia son las células de Langerhans, que van a disminuir estos efectos secundarios tanto locales como sistémicos, ya que tienen un alto perfil de seguridad porque la aplicación se hace sobre la epidermis, que es una zona que no está vascularizada. Y también tiene mayores comodidades para el paciente debido a que la forma de aplicación es una forma pues no invasiva, no tiene agujas y también se puede autoadministrar. Tiene también ausencia de componentes irritantes y la sensibilidad a los alérgenos en interiores.
En cuanto a los biológicos, el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado que se va a unir directamente a la porción de la fracción cristalizable de la IgE circulante, que va a impedir esa activación de los mastocitos y de los basófilos que van a producir la liberación de la histamina y triptasa. Está aprobado sobre todo para niños mayores de 6 años que tienen rinitis alérgica no controlada, y la dosis va a ser dependiente de los niveles de IgE y el peso del paciente, pero se calcula sobre una base que es de 0.016 miligramos por kilo por unidades internacionales de IgE y se va a aplicar de 2 a 4 semanas. Y el dupilumab, que es un anticuerpo monoclonal, IgG4, que va a actuar por el receptor alfa de la interleucina 4 y la 13 y va a evitar la inflamación de tipo 2. Está indicado sobre todo para aquellos pacientes que tienen asma no controlada y rinitis alérgica no controlada a dosis de 200 a 300 miligramos cada 2 a 4 semanas. La fototerapia intranasal, en la cual se utiliza una combinación de luz UVA y UV, que es eficaz para el tratamiento de la rinitis alérgica. En un estudio aleatorizado, doble ciego, se encontró que había una mejoría de hasta el 70% de los síntomas después de la iluminación intranasal con fototerapia de banda estrecha y que se utilizaba a dosis de onda de 660 nanómetros, se aplicaba 3 veces al día durante 14 días consecutivos. El tratamiento se demostró que redujo las células inflamatorias a nivel de los y el nivel de mediadores asociados, y se podía utilizar en niños mayores de 7 años, y es la terapia de segunda línea en caso de que haya un fracaso al tratamiento tópico y oral. En la acupuntura intranasal, que básicamente esas son como realizadas en la medicina china, es un tratamiento a la función de áreas específicas. Ellos lo describen punto de Yin-Chian y los puntos de Piqui en la cavidad nasal, que básicamente la punción se hace sobre el cornete medio y el cornete. Y estas áreas lo que describen es que tienen abundantes terminaciones nerviosas y van a modular esas interacciones nerviosas tanto simpáticas como parasimpáticas para producir ciertos efectos de tipo antiinflamatorio que van a inhibir el desarrollo de la rinitis alérgica. Dentro de las ventajas, mejora la calidad de la vida de los pacientes, mejora los síntomas nasales, reduce la dosis de medicamentos y se puede utilizar en resistencia, sobre todo a esteroides intranasales. Las desventajas es que los efectos curativos, ya sean a largo plazo y los mecanismos de acción, pues aún continúan en estudio. En cuanto a los probióticos, estos son organismos vivos que si se administran en cantidades suficientes, un beneficio para la salud del huésped. Se ha demostrado que estos probióticos disminuyen lo que son las respuestas tipo TH2 y TH17 y van a regular las respuestas inmunes que son mediadas por TH1 y por las células T reguladoras. La microflora predominante del tracto gastrointestinal de los bebés está compuesta por Bifidobacterium y por Lactobacillus. Sin embargo, en los niños alérgicos se va a perder este equilibrio y se encuentran niveles más bajos de Bifidobacterium, de Enterococos y Lactobacillus, y hay mayores niveles de Clostridium y de Staphylococcus aureus. Entonces, los probióticos están diseñados para mejorar esta microbiota, sobre todo en los pacientes, y así mejorar los síntomas de la rinitis alérgica. En cuanto a los mecanismos de los probióticos, estos van a aumentar o van a modular la respuesta inmune de tipo 1 y van a producir citocinas que son protectoras como el interferón gamma, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral. También va a aumentar la función de las células T reguladoras, aumentando la producción de citocinas como la interleucina 10, el factor transformante de crecimiento beta, y van a disminuir la respuesta tipo 2, o sea, van a disminuir las citocinas inflamatorias como son la interleucina 4, la 5, la 13, disminuye el número de infecciones porque va a haber un aumento en la producción de la IgA a nivel de las mucosas, y también tiene efectos bactericidas, y disminuye la inflamación también porque aumenta los mediadores antiinflamatorios y disminuye las células que son inflamatorias. Bueno, se ha demostrado que la moxibustión ayuda en el tratamiento de la rinitis alérgica. Sin embargo, los chinos han desarrollado como muchos estudios con respecto a estos métodos o formas, ya que anteriormente utilizaban la moxibustión directamente sobre la piel por medio de moxas, como lo podemos observar en esta imagen, pero se vio
que ocasionaba como muchos efectos adversos y llegaban incluso a quemar a los pacientes. Entonces han desarrollado estudios ahora en el cual utilizan la moxibustión, pero de forma con dispositivos eléctricos, que son estos que podemos observar aquí en la parte superior. Hicieron un estudio paralelo aleatorizado, que era abierto, que fue doble ciego, que fue realizado en Corea del Sur, en el cual recolectaron a 40 pacientes al azar en proporción de 1 a 1, y a los cuales les colocaban moxibustión eléctrica y a otros les colocaban acupuntura. Tuvo una duración de 8 semanas, 4 semanas fueron de tratamiento y le dieron 4 de seguimiento. Encontraron que se redujeron los síntomas de la rinitis alérgica de tipo perenne, no se reportaron efectos adversos con la moxibustión eléctrica y se debe ser considerada como un tratamiento de tipo alternativo. También encontraron que la acupuntura disminuía los síntomas nasales más rápido comparado con la moxibustión, mejoraba la calidad de vida más rápido y no hubo diferencia entre los dos grupos en cuanto a los niveles de la inmunoglobulina E. La moxibustión también es una alternativa para pacientes que le tienen miedo a los piquetes o al sangrado, que pues es secundario a la realización de la acupuntura. En cuanto al propóleo, esta es una sustancia que es resinosa, natural, y que es producida por las abejas principalmente para protección de sus colmenas y combatir ciertos procesos de tipo infeccioso. Es rico en flavonoides, tiene propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y también anticancerígenas. Un estudio comparó también la actividad antialérgica del propóleo administrado por medio de 2 formas, nasal y oral, intranasal y oral. Los resultados mostraron que el propóleo oral era más eficaz que el nasal y que la puntuación en cuanto a los síntomas de irritación, estornudos y rinorrea mejoraban cuando se administraban a dosis de 200 miligramos por kilo. Y el mecanismo era que inhibían los receptores H1 de histamina y disminuían los niveles de citocinas proinflamatorias como la interleucina 4, la 5 y la 9. La medicina herbal también ha sido estudiado mucho por la medicina china. El Santium stromanium inhibe la liberación de histamina y se encontró que se encontraban disminuidos también niveles de interleucina 1, 4 y 5. La rosa multiflorada inhibió la acumulación de eosinófilos en la mucosa nasal. El Phlebum pratense inhibía la interleucina 5 y la menta piperita inhibía la desgranulación de los mastocitos. En cuanto a la espirulina, en un estudio concluyeron que había evidencia de efectos, sobre todo positivos, en la rinitis alérgica, ya que esta iba a modificar la expresión de interleucina 4 y el interferón gamma. Si se administraba a dosis de 2.000 miligramos a día, reducía los síntomas hasta en un 32%, ya que tenía efectos similares a los de la cetiricina. Sin embargo, se encontraba una ventaja y era que administraba alrededor de 2 gramos al día, que es equivalente de 4 a 5 cápsulas al día, y muchos pacientes se rehusaban a tomar pues muchos medicamentos al día. Como conclusiones, la rinitis es una enfermedad prevalente en todo el mundo que va a causar un impacto muy significativo en la calidad de vida del paciente. Afecta también a muchas múltiples condiciones comórbidas y es una carga económica para cualquier sociedad. Se sabe que el tratamiento de elección de los pacientes son los esteroides intranasales junto con cualquier tratamiento antihistamínico, ya que se ha visto mayor eficacia y mayor seguridad. Sin embargo, muchos pacientes no logran el control completo de su enfermedad. La educación de los pacientes es un componente vital en cuanto al tratamiento. Incluso la mejor farmacoterapia en una de cada 5 personas sigue siendo altamente sintomática y se necesita más investigación en esta área. Como conclusiones personales, la rinitis alérgica es una enfermedad que va a causar una afección en la calidad de vida de los pacientes, por lo tanto es importante realizar un diagnóstico que sea oportuno y a la vez que sea adecuado para la disminución efectiva de estos síntomas. Sin embargo, se necesitan muchos avances en el manejo de información, ya sea a través de aplicaciones en el celular, de telemedicina o de redes sociales, ya que hoy en día se encuentran en auge pues muchas plataformas, sin embargo pues sigue habiendo mucha desinformación en todos los pacientes. Y la medicina alternativa china ha demostrado mejorar los síntomas en rinitis alérgica basándose en métodos de manejo del estrés y disminución o reducción de la ansiedad, ya que se ha visto que muchos pacientes con rinitis alérgica pues tienen enfermedades concomitantes. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias.